¿No os causan gran admiración estas personas que tienen una memoria prodigiosa para los chistes? Hasta saben hacerte reír con los más malos, y cuantos más cuentan, más les vienen a la cabeza. Pero hoy no hemos venido a contar chistes, sino a poner el humor bajo la lupa, o ya puestos bajo el microscopio, con Jorge de los Santos. Bienvenido, Jorge. Bien hallada, Monse. Buenos días. ¿De qué se nutre el humor? El humor se nutre, Monse, de lo problemático, de lo que no está resuelto, de aquello que nos resulta siempre conflictivo y que no tenemos todo completamente por mano, en cierta medida de lo que nos aterra, ¿eh? Se nutre de la muerte, se nutre de la enfermedad, se nutre de las dificultades y los tropiezos del lenguaje, se nutre de nuestra soberbia con relación a creernos que todo es racional y que todo lo vamos a poder comprender, y de lo miserable y patético que suele resultar nuestra existencia. De eso problemático no resuelto se nutre el humor. Pero problemático, por ejemplo, un discurso ideológico también habla de problemas. Sí, sí. Es decir, ¿quién decide lo que es humor y lo que no? Sí, está muy bien, Monse, muy bien apuntado. Sí, es verdad. Y hoy en día se confunden ambas cosas, el humor con el discurso ideológico. Básicamente lo que diferencia, digamos, el humor de lo que no es un humor, de lo que puede ser un discurso ideológico, son dos cosas. Primero, la voluntad del humorista, o sea, la voluntad del que hace humor, el que lo hace lo designe como tal, y luego, sobre todo, el contexto, el marco de sentido. Yo, mira, cuento algo conocido dentro del mundo del arte que yo creo que encaja bien con esto. En 1917, un artista, Marcel Duchamp, coge un urinario de esos que estaban en los servicios públicos de Nueva York y lo presenta a una exposición en Nueva York de un salón de los independientes, que era una especie de copia de lo que se hacía en París en aquella época y eso, ¿no? Ahí se forma un pitote escandaloso, es rechazado, pero en una galería contigua se expone y se fotografía. O sea, en el momento que está fotografiado ese urinario, que solo servía para mear en ese momento, pues pasa a devenir un objeto de arte artístico porque ha cambiado su contexto. Se ha insertado en un contexto artístico. Con eso, ese artista, Marcel Duchamp, resuelve un problema de manera humorística, que es decir, ¿qué es el arte? Pues el arte es lo que decide que el artista, que es arte, y se contextualiza, se enmarca dentro de un contexto artístico. Esto es perfectamente aplicable al humor y al sentido del humor. O sea, es lo que uno designa como humor y se contextualiza en el marco del humor. ¿Y el humor tiene algún objetivo en la sociedad? El humor tiene un grandísimo objetivo y grandísimas funciones, ¿no? Antes, Monse, te diré que el contexto ese del humor, donde se contextualiza, porque, por no alargarme mucho, es lo que se conoce con el nombre de la fiesta, o sea, el espacio de la fiesta, o sea, el espacio ese que se contrapone al espacio de la norma, que eso ya el Colegio de la Sociología y muchos antropólogos han estudiado. Eso que nace con la civilización y que en cierta medida suspende la civilización, el tiempo de la norma, de la regla, de la reglamentación, de la funcionalidad, de todo, pero lo suspende sin anularlo, o sea, es constituyente. Por eso el humor y la guerra, o sea, la fiesta y la norma están muy cerca, y el humor y la ofensa también, ¿no? Pero con relación a lo que me decías de la función, las funciones del humor son capitales. O sea, el humor, como estábamos hablando de lo problemático, es el gran detector de minas. O sea, allí donde hay un charco, allí mete el pie. Allí donde puede estallar una mina, pone el pie, ¿no? O sea, esa es su primera función, el hacer explícito, el mostrarnos, y además mostrarnos de una manera ostentosa, jocosa, jovial, dónde está el problema, aquello que no está resolverlo y someterlo a crítica de una manera que solo lo puede hacer el humor. Y la segunda gran función del humor, vamos a hablar una tercera, la segunda gran función del humor es el dejarle muy poco espacio, achicarle el aire a lo innombrable. O sea, hacer ridículo el dogma, el tabú, o sea, hacer cómica la propia necesidad de que haya cosas que no se puedan mencionar, que no se puedan exponer, que no se puedan sacar a la observación pública, ¿no? La tercera función sería el formar colectivo, ¿no? Formar colectivo. Formar colectivo, sí. Sí, sí.
unificarnos. Dices que en las sociedades actuales es cuando se ha ido volviendo problemático el humor. ¿Por qué? Sí, eso es un pésimo síntoma, Monse. O sea, una sociedad que no se ríe del misma, que sus miembros no se ríen, que pone limitaciones y pone trabas al humor, es un síntoma, diría que apocalíptico, sin querer entrar. O sea, es algo que no funciona bien. Y básicamente hoy en día lo que encontramos, las trabas que encontramos, son precisamente en esa manera de darse a ser del humor, en esa funcionalidad que acabamos de referir. Es decir, en primer lugar, la entronización de ciertas sensibilidades, o sea, de ciertas victimizaciones, hace que el garante del orden social, tanto por la derecha como por la izquierda, sea el tabú nuevamente. Es decir, no se puede mencionar, no se puede sacar, no se puede exponer, no se puede visibilizar determinadas cuestiones de una manera, o sea, en ese entorno de la fiesta, porque inmediatamente van a ser ofensivas. O sea, esas, digamos, la primera causa hoy en día de que el humor, de que tú ves un humorista y lo ves en casa, pues lo ves en la tele o en una charla y tal, inmediatamente no sabes si te están haciendo reír o es que te quieren comer la cabeza a través de un discurso ideológico, ¿no? Eso es lo primero. O sea, el que el tabú sea nuestro nuevo garante social. Y la segunda, digamos, la segunda función es esa, precisamente esa imposibilidad, digamos, de que el espacio de la fiesta se dé. O sea, cada vez está todo más regularizado, más normativizado, más lo legítimo ya prácticamente no existe. O sea, o es conveniente o es un delito. O sea, ese espacio intermedio donde se podía dar la fiesta prácticamente ya no existe, con lo cual todo es norma, todo es obligación, todo es producción, todo es rendimiento, y eso pues acorta y inhabilita enormemente pues el que pueda darse el humor. ¿Se puede entender la democracia sin el humor? No, en absoluto, en absoluto. O sea, la democracia, una democracia como organización social es una organización dialógica, diacrítica, extraordinariamente conflictiva, que tiene que estar continuamente sacando de debajo de la alfombra todo lo que el puritanismo intenta guardar, ¿no? Y tiene que mostrar. Y eso quien lo hace como nadie es el humor. Entonces, claro, si una democracia limita la posibilidad de reírse y limita el sentido del humor, decae como democracia y se convierte en una teocracia laica, si tú quieres, pero que no se puede mentar el nombre de Dios en vano, ¿no? ¿Hay límites? En el humor vive en el límite, por lo que estamos diciendo, o sea, se alimenta del límite, siempre está en el límite e intenta de alguna manera ampliar el límite para decir esto tiene que entrar y esto no puede salir. El humor en sí mismo suele tener un límite que es el de la víctima, o sea, el humor no se suele aplicar sobre la víctima en el momento que la víctima es víctima. Pasado el tiempo, siempre hay víctima. Siempre hay víctima, sí. Ahora lo que hay son victimistas a punta pala, ¿no? A cascoporro. Pero normalmente sí, normalmente la víctima, en el momento que pasa, es eso que se dice, un día nos reiremos de esto, ¿sabes? De esto que nos está sucediendo ahora tan trágico, ¿no? Pero en el momento suele tener ese humor, pero el humor, su espacio, su hábitat natural es el límite, naturalmente. Pues muchísimas gracias, Jorge. No nos hemos contado ni un chiste siquiera. No nos hemos contado ni... ¿Tú te sabes alguno? Es que a mí... Yo es que venía ahora en el coche, venía oyendo y estaba hablando uno de estos botarates, de estos que están siempre con estos adiestradores en la felicidad continua y en el imperativo de felicidad, y me venía acordando de un chiste, me venía diciendo sandeces una detrás de otra y obviedades, y me venía acordando de un chiste de Eugenio que a mí me hacía mucha gracia, explica mucho nuestro tiempo, que es el tío que va a la librería y le pregunta al librero: oiga, ¿tienen ustedes el libro de cómo ganar amigos, calvo de mierda? Sí, siempre hay una víctima. Siempre hay una víctima. Siempre hay una víctima. Afortunadamente los calvos no son un colectivo hasta ahora. Muchas gracias por haber venido. Gracias y hasta la próxima. Un placer.